Hola, ¿cómo están? Soy Jess, estoy a punto de recibirme como ingeniera en sistemas en la UTN y trabajo como desarrolladora full stack en Tempains. Y en el día de hoy les vengo a proponer que hagamos un diseño responsive utilizando CS Grid y gatitos. Para eso traje un pequeño mockup que, bueno, es bastante rústico, no soy diseñadora, perdón si hay algún diseñador mirándome, que vamos a estar siguiendo como línea para hacer nuestro código. Básicamente es una pequeña landing page que tiene 3 secciones diferenciadas. También preparé un proyecto muy sencillo que tengo acá abierto, que básicamente consta de un archivo HTML en el que por ahora el body no tiene nada, o sea que no estoy renderizando ningún contenido, y en el head configuré algunas pequeñas cositas, por ejemplo, le puse una hoja de estilos, que es donde vamos a estar poniendo todo lo que necesitamos para que se vea bien la página, y bueno, también puse la fuente que vamos a estar usando. Además, en la página de estilos dejé una configuración muy básica de algunos colores que vamos a estar utilizando y unos tamaños de fuente simplemente para ganar un poquito de tiempo. Bueno, ahora podemos empezar a hacer el código propiamente dicho. Entonces, si miramos un poco este mockup, como dijimos, tenemos 3 secciones. Así que empecemos por la primera, que básicamente es esta introducción que tiene el fondo rosa con la foto del gatito. Para eso voy a empezar abriendo un tag de HTML, section, y voy a poner esos elementos que estamos viendo dentro de el mockup, ¿no? Entonces voy a poner un título, un H1 que dice diseño responsive y un H2 que dice que es con gatitos. Además voy a agregar la imagen del gatito de la intro, ¿no? Es un gatito bajo la alfombra. Bien. Una vez que hago esto, si yo voy al navegador donde tengo abierto nuestro archivo, podemos ver que se cargaron estos 3 elementos que les mostraba recién. Ahora vamos a empezar a darle un poco de forma a la estructura para que se vea como queremos. Esto yo lo quiero hacer utilizando grillas de CSS. Entonces lo que voy a hacer es agregar un div, voy a meter todas estas cosas acá adentro y le voy a agregar una clase grilla a nuestro nuevo div. Otra cosita que voy a hacer es, voy a envolver los 2 headings dentro de otro div que va a representar mi título, porque en realidad quiero que se comporten como una sola cosa, ¿no? Yo tengo por un lado el título, que está como en la parte izquierda, y por otro lado el gatito que está en la parte derecha. Pero para que esto funcione, voy a tener que definir cómo es esa grilla que estoy declarando acá, ¿no? Primero, voy a tener que agregar la propiedad display con el valor grid, para decirle a CSS, bueno, esta grilla es una grilla. Ahora, el problema es definir la estructura de esa grilla, ¿no? Nosotros sabemos que las grillas tienen filas y tienen una determinada cantidad de columnas. ¿Y eso cómo se lo podemos indicar al navegador? Bien, tenemos 2 propiedades que son grid template columns y grid template rows, mediante las cuales podemos especificar la cantidad de columnas y filas que tiene una grilla y además sus anchos y altos, ¿no? En este caso en particular tenemos esta grilla que, donde definí que su grid template columns tiene 2 valores que son 40 y 50 píxeles. Por eso sabemos que esta grilla va a tener 2 columnas, donde la primera va a medir 40 píxeles de ancho y la segunda 50. Y también, análogamente, tenemos el grid template rows, que me va a decir que tenemos tres filas, porque tenemos 3 valores, y el alto correspondiente a cada una de esas filas. Entonces, yendo un poco de nuevo a nuestro ejemplo, si nosotros agregamos la propiedad de grid template columns, podemos definir que vamos a querer tener 2 columnas, ¿no? Una para el título y otra para la imagen del gatito. El problema es qué ancho, qué valor tienen que tener esas columnas. Vemos que en el mockup más o menos es la mitad, ¿no? Cada una de las 2 partes ocupa la mitad del ancho. Entonces, lo más lógico sería ponerle 50% a cada uno de esos valores. Miremos un poco qué pasa acá. Bien. Acá obtuvimos lo que queríamos, que era tener nuestra grilla, que como pueden ver tiene estas 2 columnas y tiene una sola fila, y además cada parte del contenido ocupa la mitad del total de la pantalla. Pero hay algo que sucede acá, que es que si yo, por ejemplo, achico un poco, ¿no? Podemos ver
que puede haber ciertos escenarios donde las dos columnas, al estar tan pegadas, pueden quedar un poco mal, ¿no? Porque como que no hay ningún espacio en el medio que las separe. Y esto no se ve tan prolijo. Entonces voy a arreglar eso utilizando otra propiedad de las grillas, que es el gap, que básicamente me permite definir el espacio que hay entre los elementos de las columnas o entre las filas. En este ejemplo de acá yo le especifico un gap de 10 píxeles, entonces sé que todos los ítems van a estar separados por 10 píxeles, tanto respecto a sus columnas como en las filas. También existe la posibilidad de ponerle dos valores a la propiedad gap, y donde el primer valor va a definir el valor de la separación entre las filas, y el segundo va a ser la separación entre las columnas. En este caso, como tenemos una sola fila, medio que nos da igual la separación entre filas, así que les voy a poner lo mismo a todos, pero no se va a ver. Bueno, entonces acá vamos a agregar un pequeño espacio con la propiedad gap. Como verán, acá se corrió un poco la imagen y ven, si vemos acá en el inspector, vamos a observar que acá adentro hay una especie de espacio, que es el gap que le agregamos. Pero está pasando algo que quizás no es muy evidente, así que voy a hacer algunos cambios para que se note más, que es lo siguiente. Si se fijan, mi contenido se expande a lo largo de todo el ancho de mi navegador, ¿no? Si yo cierro acá el inspector, ven que se va todo, ocupa todo el ancho, lo cual tampoco es muy lindo, porque si tenemos una resolución muy grande, esto no se ve bien. Así que voy a decir que yo quiero que mis secciones tengan un ancho que determinadamente va a ser el 100% del ancho que tengan en el navegador, pero además le quiero setear un máximo. Quiero que no se pasen de los 70 rem para que no me queden tan grandes. Entonces acá llega un punto en el que si yo sigo agrandando, esto ya no crece más. Otra cosa que no me gusta tanto es que me quedo hacia la izquierda y me gustaría que quede centrado para que se vea un poco mejor, así que lo voy a centrar poniéndole márgenes auto en los costados. Bueno, y ahora sí puedo mostrar lo que quería señalar, que es lo siguiente. Si vemos nuestro contenedor, que es la sección, y miramos atentamente el borde derecho de la imagen del gatito, podemos ver que se está saliendo un poco del contenedor. ¿Y esto por qué ocurre, no? Si ustedes recuerdan, nosotros le habíamos puesto 50% a cada una de las columnas de la grilla. Y luego esto se rompió cuando agregamos este gap de 2em. Esto sucede básicamente porque el 50% refiere al 50% del ancho total del padre, ¿no? Entonces, entre las dos columnas yo ya tengo el 100% del ancho. Si además le agrego un gap, aunque sea de un píxel, no importa de cuánto sea, ese ancho total va a ser mayor al disponible que tiene el padre. ¿Cómo podemos solucionar este problema? Bien, podemos utilizar una unidad distinta del porcentaje, que es la fraction o fracción. Una fracción básicamente es un pedazo del ancho disponible que se parte en partes iguales, ¿no? Si yo tengo dos fracciones en total, como en este ejemplo, y tengo todo este ancho disponible para utilizar, si yo digo que tengo dos columnas con un fraction cada uno, básicamente cada columna va a tener la mitad del espacio disponible. Hasta acá se parece mucho al porcentaje, pero ¿cuál es la diferencia? Si yo tengo algún otro valor en el medio que me saca espacio disponible, las fracciones solamente tienen en cuenta el resto, ¿no? Lo que yo realmente tengo disponible. Por ejemplo, si tuviese una columna de 800 píxeles, bien, y pongo otras dos que tienen un fraction cada uno, esto va a salir del espacio disponible después de sacarle esos 800 píxeles. Entonces, cada uno de estos va a ser una fracción. Eso nos vendría bien a nosotros para que no nos pase esto de que se desborda con el gap. Así que lo que voy a hacer es cambiar esos 50% por una fracción. Y de esta manera vamos a ver que, si volvemos a observar el contenedor, ya la imagen del gato no está desbordándose del mismo. Bueno, para terminar un poco esta sección, nos falta un poco de estilo, que lo voy a hacer medio rapidito porque no es lo más interesante, pero bueno, básicamente le estoy agregando una clase nueva a la intro para distinguirla de las otras grillas, porque a esta en específico le quiero poner un color, que es el rosita que vimos al principio. También esto tiene un border radius para que queden los bordes redondeados. Además le voy a poner un poco de padding para que no quede todo el contenido pegado a los bordes.
Y por último le voy a poner a esta imagen del gatito una clase también para poder ponerle los bordes redondeados que se ven en el mockup. Y una pequeña cosa que me está faltando es centrar el texto dentro de la introducción. Entonces, con estos pequeños cambios, si yo refresco, vamos a tener un diseño muchísimo más parecido a lo que estábamos buscando. Y con esto podríamos decir que más o menos tenemos lista la primera sección. Podemos pasar a la siguiente, que es esta donde están estas 3 tarjetas que enumeran las razones por las cuales nos gustan los gatitos. Bueno, para eso vamos a agregar una nueva sección en el HTML. Y vamos a poner un título, un H3, que va a ser porque nos gusta, ¿no? Acá debería hacer las 3 tarjetitas que vemos acá, la estructura de HTML. Y vamos a hacer tipo utilísima para no perder tanto tiempo. Yo las tengo acá codificadas de antes, simplemente las voy a pegar. Pero básicamente cada tarjeta es un div con una clase tarjeta, una imagen adentro, un pequeño título y una descripción. Pero además yo quiero que estas tarjetas se alineen en filas, ¿no? Entonces quisiera usar la misma estructura que usé antes de grillas, por lo cual voy a hacer un nuevo div con el mismo estilo que teníamos antes ya que ya tengo la grilla ahí codiada en los estilos, voy a aprovecharlo. Entonces, ¿qué pasa si yo voy al browser y refresco? Bueno, voy a ver que tengo las 3 tarjetas, más allá de que les falta un poco de diseño, tengo las 3 tarjetas renderizándose acá. Pero, como bien pueden observar, solamente tenemos 2 tarjetas por fila, cuando en realidad en mi diseño yo lo que quiero es tener 3. ¿Y esto por qué ocurre? Bueno, básicamente porque antes le habíamos dicho al estilo de la grilla que ocupe 2 columnas de una fraction cada una. Y uno podría decir, bueno, le agrego una tercera columna, una fraction más, ¿no? Y ahí las fotos de los gatitos se ven hermosas, pero ¿qué pasa? Como estoy usando el mismo estilo arriba, se me rompe todo, ¿no? Acá me queda una columna sin ningún elemento adentro. Entonces, bueno, esto no me va a servir. ¿Qué es lo que puedo hacer para no tener que hacer una grilla por cada uno y poder reutilizar esto? Vamos a escribir una grilla un poco más genérica. En vez de decir que tiene 2 columnas o 3 columnas, voy a decir que tiene 12 columnas. Ahora vamos a ver un poco por qué 12. Pero bueno, imagínense que yo podría escribir acá un fraction, un fraction, un fraction 12 veces hasta tener 12 columnas. O puedo usar, menos mal que existe la función repeat, que me permite decirle, bueno, repetime 12 veces este valor. Entonces esto es equivalente a decir que voy a tener 12 columnas. De hecho, si yo después refresco acá, voy a ver que efectivamente están existiendo 12 columnas, más allá de que no se está viendo bien, porque nos faltan hacer algunas cosas. Bien, ¿por qué 12 columnas? Básicamente porque el 12 es un número que es muy flexible. Entonces, si yo tengo un ancho determinado y yo imaginariamente lo divido en 12 partes y tengo elementos que pueden tener como ancho una o más columnas de esas 12, tengo una combinación posible muy grande de distintos anchos para lograr los diseños que yo quiero, ¿no? Si tuviésemos todos elementos que miden el mismo ancho, yo podría tener 2 elementos que ocupen una columna cada uno, podría tener 6 elementos que ocupen 2 columnas cada uno, 4 que ocupen 3, 3 que ocupen 4, 2 de 6, o un elemento solo que ocupe todo el ancho, que serían 12 columnas. Entonces, el 12 es un número que me da mucha flexibilidad, básicamente porque tiene muchos divisores naturales. Y esto sería solamente pensando en el caso donde todas las columnas miden lo mismo, los elementos que están adentro. Pero tranquilamente podría pasar que haya elementos que miden diferente, ¿no? Uno mide el doble del otro, hay uno en el centro que es más grande y hay 2 a los costados que son más pequeños. Entonces, esto nos da mucha flexibilidad. Bueno, entonces tenemos un problema que es, bien, ya creamos las 12 columnas, pero lo que queremos hacer es que nuestros elementos internos ocupen la cantidad de columnas que tienen sentido para que quede el diseño como queremos. En la primera sección, lo que querríamos es que cada uno de los hijos ocupe 6 columnas, porque eso va a ser la mitad del ancho disponible. Para lograr eso, lo que yo voy a hacer es, al título, le voy a agregar una propiedad nueva, que es la propiedad de grid column end.
Esta propiedad lo que me permite es decir a lo largo de cuántas columnas se va a expandir un elemento dentro de una grilla. Por ejemplo, acá que tengo un ítem A, si yo le digo que con la palabra span y un 6, se lo pongo en el grid column end, lo que le estoy diciendo es vos te vas a expandir a lo largo de 6 columnas. Y en el caso del ítem B, estoy haciendo lo mismo, pero con 4 columnas, y bueno, acá me sobran 2 porque esto es una grilla de 12. En mi código voy a hacer algo parecido. Le voy a poner al título, que todavía no le había agregado nada, así le voy a poner al título que quiero que su grid column end sea span 6, para que se extienda a lo largo de 6 columnas, y voy a hacer lo mismo con la imagen del gatito. También quiero que se expanda a lo largo de 6 columnas. Entonces, si yo voy de vuelta al browser y refresco, van a ver que efectivamente se ve como queríamos. Y si inspeccionamos la grilla acá, vamos a ver que la imagen del gatito ocupa 6 columnas y el título también ocupa 6 columnas. Algo parecido queremos hacer con las tarjetas, con la diferencia de que como son 3 por fila las que queremos que entren, en vez de ocupar 6 columnas, queremos que ocupen 4 columnas cada una. Entonces voy a poner grid column end, span 4, refresco y voy a ver que ahora entran perfectamente las 3 tarjetas de gatitos y además la parte de arriba no se rompió, sigue funcionando porque nuestra grilla es lo suficientemente genérica para soportar eso. Bueno, agregamos un poco más de estilo solamente para que quede más parecido al original. Le voy a poner un border radius de 50% a las imágenes, nada más que para que queden redondas y un máximo para que no queden tan grandes. A la tarjeta le quiero poner una pequeña sombra con un color que ya tengo definido de antes y un poco de blur para que quede más bonita. Además le voy a poner un poco de border radius para que quede bien y un poco de padding para que no queden las cosas pegoteadas a los bordes. Me faltó alinear las cosas al centro, que eso es algo que también tenemos en el mockup. Y bueno, ahora sí se parece bastante más a lo que queríamos en un principio. Podríamos decir que ya tenemos la sección 1 y 2 terminadas. Bueno, nos faltaría la sección 3, que es esta de acá abajo. Vamos a agregarla entonces. Voy a hacer una nueva tag de HTML con section. Y acá adentro voy a tener, por un lado, el título de, bueno, ¿y ahora qué? Y por otro lado voy a tener la imagen, que vamos a tener esta imagen de gatitos. Y es un gatito arriba del otro. Bien. Puedo ver que ahora se agregó la imagen acá abajo, pero el problema es que mi imagen ocupa todo el espacio disponible que tiene para extenderse a lo ancho. Y en realidad en el mockup podemos ver que no es tan así, ¿no? Como que es un poco más pequeña. Y si bien no es evidente que esto también sigue la idea de las grillas, en realidad esto también tiene una relación con los anchos de las columnas. Y para que lo puedan ver más fácil, traje esta otra imagen donde tenemos el mismo mockup, pero le puse encima las 12 columnas, cosa de que se pueda ver que, por ejemplo, esta imagen en realidad mide exactamente el ancho de 8 columnas. Y quedan 2 hacia la izquierda y 2 hacia la derecha que sobran. ¿Cómo vamos a lograr que la imagen mida 8 columnas de ancho? Bueno, con lo que ya vimos hasta ahora. Primero vamos a envolver esta imagen en una grilla, porque si no, claramente no va a funcionar nada. Y además le vamos a agregar una clase que va a ser el gatito de ver más, entonces le pongo ver más. Bien. Y a esta imagen le voy a decir que su grid column end se va a expandir a lo largo de 8 columnas. Bien. ¿Qué pasa acá? Realmente la imagen está ocupando 8 columnas de ancho, pero el problema es que empieza desde la izquierda. Y yo lo que quiero es que me deje 2 columnas vacías para que se vea centrado. Para lograr eso tenemos una nueva propiedad de grid, que es grid column start, que me sirve para indicarle a un ítem a partir de qué línea empieza a renderizarse dentro de la grilla. Las líneas empiezan a contar desde el 1 por la izquierda y van incrementándose a la derecha, ¿no? Esta es la línea 1, la de la izquierda de todo, luego la línea 2 y luego la 3. En este caso queremos que empiece justamente en la columna 3, así que le voy a indicar con un 3 en el grid column start para que funcione como yo quiero.
grid column start, y acá le ponemos un 3. Si vamos de vuelta al browser y refrescamos, vamos a ver que ahora se ve bastante centrada porque deja las dos columnas a los costados. Bien. También tenemos un botoncito acá abajo, que esto básicamente es un link a una galería de fotos de gatitos, pero por ahora lo voy a obviar por el tema del tiempo, pero bueno, es agregar un link ahí abajo. Pero antes de eso, me gustaría que observemos una cosa, ¿no? Ya podríamos decir que está nuestro maquetado terminado. Sin embargo, hasta acá no vimos nada de responsive, ¿no? Si yo de repente empiezo a achicar la pantalla, esto en un punto se empieza a romper todo, no entra, no se ve bien, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que necesitamos para que esto realmente sea responsive? Bueno, lo que yo querría es que en algún punto, cuando las cosas dejen de entrar en el ancho establecido, quizás, por ejemplo, estas tarjetas, en vez de seguir todas en la misma fila, que se pongan una abajo de la otra, cosa de que puedan tener más ancho y se lean bien. Algo similar va a pasar acá, ¿no? Yo no quiero que esta estructura así se siga manteniendo, sino que quiero que aparezca la foto arriba, luego, o primero el título y luego la foto, una arriba de la otra. Para eso voy a utilizar lo que se llaman media queries. Las media queries básicamente son estilos que se aplican de manera condicional, ¿no? Es decir, que ante una determinada condición se aplican esos estilos. En este caso, mi condición es que, como máximo, el ancho del navegador va a tener que tener 48 rem. ¿Por qué 48 rem? Básicamente porque es el tamaño estándar de una tablet. Entonces, yo voy a considerar que cuando esté en una resolución que es menos ancha que una tablet, voy a estar en un dispositivo móvil. Y lo que yo voy a querer hacer es que todos los hijos que sean de una grilla pasen a ocupar las 12 columnas en vez de lo que le habíamos definido antes, ¿no? Por ejemplo, que la imagen del gatito de la introducción, en vez de ocupar 6 columnas, ocupe las 12 para que se pueda extender a lo ancho de todo el navegador. Y este asterisco representa cualquier etiqueta de HTML que sea hija de esta grilla. Otra cosa que voy a hacer es, a la grilla le voy a alterar un poco el gap, porque nosotros teníamos un gap muy grande entre las columnas y en mobile la verdad es que no va a quedar bien porque no va a tener suficiente espacio. Así que le voy a poner un 0 en el gap que corresponde al hueco entre las columnas y voy a dejar el gap entre las filas, porque si van a empezar a apilarse hacia abajo, sí quiero que tengan un cierto espacio para que no quede mal. Después, bueno, puedo hacer algún que otro arreglito. Por ejemplo, yo sé que el tamaño del H1 me va a quedar medio grande, así que lo voy a achicar. Pero bueno, con esas pocas líneas, si yo refresco, bueno, ven que la versión de esto va a seguir exactamente igual que lo que teníamos antes. Pero si yo cambio esto a una versión mobile, van a ver que se acomodó todo el contenido, ¿no? O sea, en menos de 2 minutos hicimos que esta página sea bastante responsive. Salvo un pequeño detalle acá abajo que tenemos la imagen. Si ustedes recuerdan, habíamos dicho que esta imagen tenía que empezar en la columna 3. Y bueno, ahora nos quedó claramente corrida, pero eso es una regla que solamente queremos en desktop, así que lo que vamos a hacer es, en la parte de mobile, en la media query, vamos a decirle que esta vez va a empezar desde la columna 1. Y ahora refrescamos y vemos que la imagen va a ocupar todo el ancho. Bien, así que eso sería todo sobre el maquetado. Espero que les haya gustado. Nunca está de más aclarar que esto es una manera de hacerlo y que hay un montón de formas más, así que les animo a que prueben las suyas, prueben variantes y vean cómo se pueden lograr resultados similares usando otras propiedades. Y bueno, también los espero si quedó alguna pregunta para el Q&A.